No se suponía que fuera así para Putin. Cuando sus fuerzas entraron en Ucrania en febrero de 2022, esperaba que cualquier resistencia ucraniana fuera aplastada rápidamente. Claro, Rusia podría sufrir algunas bajas. Pero los tanques entrarían en Kiev y Ucrania no tendría otra opción que capitular, tal como ocurrió cuando Rusia anexó Crimea en 2014. Los problemas comenzaron cuando Ucrania contraatacó. Con fuerza. Las fuerzas desprevenidas de Rusia fueron repelidas, perdiendo muchas de las primeras conquistas logradas durante la operación militar especial. La ayuda militar occidental empezó a llegar en masa. Ucrania revolucionó la guerra moderna con su uso de drones. Y ahora, aquí estamos. Cada vez más cerca de 4 años desde que Putin lanzó su invasión, Ucrania no solo sigue en pie, sino que está causando un daño tremendo al ejército ruso. Si tomar Ucrania se suponía que era la condición de victoria para Rusia, entonces Rusia ya ha perdido. Y ahora, algunas de las voces más prominentes de Rusia lo están diciendo. Una de esas voces pertenece a Tatiana Mandian. Lejos de estar entre aquellos en Rusia que regularmente se oponen a Putin, Montian es una propagandista pro-Kremlin, señala The Kiev Independent. Repetir la línea del partido es su especialidad, lo que significa que ha pasado los últimos años repitiendo lo que Putin quiere que diga para convencer al pueblo ruso de que la guerra de Putin va mejor de lo que parece. Ya no, al parecer. Durante una entrevista el 22 de septiembre, Montian dijo que la situación era ahora tan mala para Rusia que pronto tendría que hacer algo drástico. Una segunda ronda de movilización está en el horizonte, si no hay un gran avance en esta campaña primavera-otoño, dijo Montian durante la entrevista. Y agregó que no parece que ese avance vaya a llegar. En la primera mitad de septiembre, el ritmo de la ofensiva se ralentizó significativamente. Puede que hayan comprometido sus últimas reservas, afirmó Montian sobre el ejército ruso en Ucrania. No se trata de un comentarista occidental al que el Kremlin pueda acusar de sesgo. Montian es una de las suyas. Y ahora está revelando cosas sobre la situación de la mano de obra y las ganancias territoriales de Rusia que contradicen la línea oficial del Kremlin. Y no es la única. Justo un día antes de que Montian diera su entrevista, Dmitry Rogozin hacía comentarios similares. Rogozin también es pro-Kremlin. Es lo suficientemente importante como para que Putin lo haya nombrado senador ruso que representa las partes ocupadas de Zaporilla, lo que significa que su voz tiene peso respecto a lo que ocurre en ese sector. La voz de Rogozin dice que Rusia está perdiendo. Entrevistado por el medio ruso Blonot, se le preguntó directamente por qué Rusia aún no había logrado ganar en Ucrania. Dio algunas excusas, afirmando, de nuestro lado, estamos solo nosotros, el ejército y la armada. Los dos aliados de Rusia. La armada está actualmente menos involucrada, por razones obvias. Y del otro lado, hay una multitud de países de alta tecnología que se han puesto del lado del régimen golpista de Kiev. Aunque esto parece que Rogozin intenta jugar la carta de la pobre Rusia, leer entre líneas revela la verdadera historia. El peso de las sanciones occidentales recae sobre Rusia, dice Rogozin, y eso empieza a tener efecto en el campo de batalla. Rusia, que antes se pensaba que era una de las naciones militares más fuertes del mundo, no tiene suficientes de las cosas que necesita para lograr avances territoriales sustanciales. Los drones de Ucrania son un problema, dice Rogozin. Ucrania tiene 10 veces más drones que Rusia, afirma, y Rusia no puede hacer nada al respecto porque los fabricantes ucranianos de drones operan bajo tierra y fuera del alcance de Rusia. El mapa se mueve con gran dificultad, a un precio colosal que pagan nuestras tropas por avanzar, añade Rogozin. Es ese precio colosal lo que vincula los comentarios de Rogozin con los de Montian. Ambos comentaristas pro-Kremlin señalan que Rusia está perdiendo en Ucrania porque está pagando demasiado alto precio en sangre rusa por las pequeñas ganancias que logra dentro de Ucrania. Los comentarios de Rogozin no pasaron desapercibidos para uno de los antiguos líderes títeres de Rusia en la Ucrania ocupada. Pavel Gubarev, exgobernador popular en Donetsk, acudió a Telegram para compartir sus pensamientos sobre lo que dijo Rogozin. Señaló lógicamente que las pérdidas de Rusia son tan grandes porque está a la ofensiva, mientras que Ucrania está a la defensiva.
El ejército ucraniano está bastante cómodo con esta situación, dijo, especialmente ahora que ha comenzado a atacar las refinerías de petróleo rusas. Gubarev compartió que el 26% de la capacidad de refinación de Rusia ha sido destruida o dañada debido a estos ataques, lo que frena la maquinaria de guerra rusa tanto como la enorme tasa de bajas. Estos ataques a refinerías también le dan a Ucrania mucho poder de negociación, porque está golpeando a Rusia en su propio territorio. Eso es otra cosa que Putin nunca esperó cuando lanzó su invasión de Ucrania. Luego, Gubarev dijo algo que Putin nunca habría esperado escuchar de uno de sus antiguos aliados. Al mismo tiempo, la propaganda rusa sigue engañando al público haciéndole creer que las Fuerzas Armadas de Ucrania están cerca de la derrota, mientras nosotros desgastamos al enemigo y pronto ganaremos. Sin embargo, la situación es un estancamiento y, de hecho, constituye una derrota, declaró Gubarev. Constituye una derrota. Esa es una afirmación audaz, pero Gubarev sugiere que los propagandistas rusos, hasta el propio Putin, han estado mintiendo al pueblo del país. Rusia no está a punto de ganar. No está logrando avances y está perdiendo demasiada gente, dice. Y remató su declaración en Telegram con un mensaje impactante: no hay posibilidad de terminar el distrito militar central con una victoria mientras el sistema colonial de poder de Rusia permanezca intacto. Acaba de pedir Gubarev, quien alguna vez fue tan importante para Putin que lo instaló en un cargo en Donetsk, el derrocamiento del gobierno ruso. Ciertamente suena así por ese comentario. Pero parece que Gubarev solo refleja un creciente sentimiento de enojo hacia Putin que se siente en toda Rusia. El ruso promedio está empezando a darse cuenta de que el Kremlin les ha estado mintiendo durante años o, ahora que el número de muertos es tan alto, se están animando lo suficiente como para hablar donde antes no lo habrían hecho. The Kyiv Independent ofrece el ejemplo perfecto de lo que parece ser una ola de sentimiento anti-Putin creciendo dentro de Rusia. Antes de que salieran a la luz estos comentarios de supuestos propagandistas pro-Kremlin, el canal estatal ruso NTV transmitió en vivo un programa político llamado Meeting Place. La edición del 19 de septiembre contó con un invitado que argumentó que las cifras sobre las pérdidas de Ucrania que el Kremlin comparte con los rusos son simplemente imposibles. Con el estallido de las hostilidades, el ejército ucraniano llegó a 800.000 personas. Luego, en el camino, aumentó en algún lugar cerca de 120,000 por año, señaló el invitado. Por lo tanto, no puede haber entre 1.7 y 2 millones de pérdidas, porque en ese caso el ejército ucraniano simplemente no existiría. Interesante cifra. Basándonos en esto, podemos deducir que el Kremlin le está diciendo a su pueblo que Ucrania ha perdido hasta 2 millones de personas, lo que casualmente es el doble de la tasa de bajas de Rusia según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Como señala el invitado, eso simplemente no es posible. La resistencia ucraniana se habría derrumbado hace mucho si ese fuera el caso. La conversación fue aún más lejos. El presentador de Meeting Place preguntó al invitado si creía que el Ministerio de Defensa ruso estaba mintiendo al pueblo. La respuesta del invitado fue sorprendente: no solo el nuestro, respondió, antes de agregar que es un gran error subestimar al ejército ucraniano. Piensa en las implicaciones aquí. Estos son comentarios de un ruso común que parecen revelar lo que muchos dentro del país piensan de Putin y de la sangrienta guerra a la que ha llevado a su pueblo. Y más aún, estos comentarios se transmitieron en vivo y en la televisión estatal. La situación se está volviendo tan mala para Putin que incluso los medios que controla el Kremlin están tan inquietos que están dispuestos a emitir disenso. Quizás no sea casualidad que todos los comentaristas que empezaron a decir que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania comenzaran a hablar después de esta entrevista. Puede que se haya roto un dique. Ahora, Putin corre el riesgo de ser arrastrado por la marea de una opinión pública cada vez más negativa. Volvamos al punto de Gubarev de que Rusia está perdiendo la guerra. Esto es una admisión, aunque no exactamente en el sentido que uno podría pensar. Gubarev, junto con el resto de estos comentaristas, no está diciendo que Rusia haya perdido en el sentido de que su ejército esté a punto de colapsar gracias a la defensa de Ucrania. Esto no es un tipo tradicional de derrota en el que un bando aniquila al otro.
La derrota se da como resultado de varios factores. Primero, como mencionamos en la introducción, la operación militar especial que se suponía duraría unos pocos días se ha prolongado durante años. Eso ya es una derrota en sí misma, porque mostró al mundo que Rusia está muy lejos de ser la nación militar eficaz que la gente había creído durante décadas. Así que la primera derrota es la humillación causada por el fracaso en obtener una victoria rápida. La segunda, y mucho más importante, es el hecho emergente de que Rusia no puede ganar. Puede sonar extraño, pero una nación atacante que no logra avanzar pierde tanto como una nación destruida por un invasor. Ese es el problema de Rusia. Con todos los recursos, incluida su gente, que ha lanzado contra Ucrania, ha conseguido prácticamente nada en cuanto a tomar territorio. En cambio, cada día que pasa trae más muertes y más señales de que Rusia eventualmente tendrá que abandonar su objetivo de despojar a Ucrania de su soberanía. ¿Cuáles son esas señales de una derrota inminente de Rusia? Empecemos con las pequeñas ganancias territoriales. The Kyiv Independent destaca lo terribles que han sido esas ganancias para Rusia en 2025. Tengamos en cuenta que este fue el año en que Putin lanzó la ofensiva de verano contra Ucrania. Al inicio de esa ofensiva, Putin declaró, "Toda Ucrania es nuestra", escribió el Atlantic Council el 2 de septiembre. El presidente ruso agregó en marzo que hay razones para creer que podemos acabar con las fuerzas de Ucrania, sugiriendo que estaba confiado en que la victoria rusa era inminente. O quizás no lo estaba. Quizás estaba mintiendo a su pueblo, otra vez. La ofensiva de verano ha terminado y los números están sobre la mesa. Una combinación de mapas ucranianos y datos de la organización de inteligencia de fuente abierta Deep State indica que la gran ofensiva de verano de Rusia le permitió capturar 1.548 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a 597 millas cuadradas. Claro, eso fue más territorio ucraniano del que Rusia logró ocupar entre junio y agosto de 2024. Pero aún así solo representa un diminuto 0,256% del territorio total de Ucrania. Si tomamos todo 2025 en cuenta, las cifras lucen aún peores. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, Rusia perdió 210.000 de sus soldados entre muertos y heridos. El fracaso de la ofensiva de verano aumentó el número más de lo que hubiera sido de otro modo, pero aún así es una pérdida a una escala que Putin nunca habría esperado cuando invadió Ucrania. Y 2024 fue aún peor para Rusia. Ese año, según Al Jazeera, Rusia logró ganar solo 4.168 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1.609 millas cuadradas, a un costo de 427.000 soldados. Eso es un total de 637.000 soldados rusos perdidos a cambio de menos de un 1% de Ucrania desde principios de 2024. Ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo, esto no es sostenible. No importa cuánto reclute Rusia, no puede seguir afirmando que está al borde de la victoria cuando los números muestran lo poco que realmente progresa. Esta es una guerra de desgaste que Rusia inició. Y Rusia está perdiendo. Por supuesto, Putin no quiere que nadie se dé cuenta de eso. Por eso miente. Pero el 30 de septiembre, Dagens informó que lo habían atrapado en una de esas mentiras. Todo comenzó cuando el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un mapa en su canal de Telegram. Nada parecía extraño a primera vista. El ministerio afirmó que el mapa mostraba las ganancias territoriales de Rusia desde principios de 2025. Y aunque esas supuestas ganancias podían ser discutibles, todo parecía normal. Sin embargo, algunas personas observadoras descubrieron que normal era lo último que era este mapa. El mapa no era moderno. De hecho, tenía al menos 50 años, como lo evidencia el hecho de que una ciudad llamada Siversk aparecía etiquetada como Yama. Siversk no ha sido llamada Yama desde 1973. Había otros problemas con los nombres también, incluido que el mapa usaba nombres de ciudades que Rusia había abandonado previamente pero que Ucrania había readoptado. Por ejemplo, Bakhmut aparecía etiquetada como Bakhmut. Eso no parece un problema, ¿verdad? Sin embargo, Rusia no llama Bakhmut por ese nombre, aunque lo hacía hace décadas, señala Dagens.
Desde entonces, lo usa ocasionalmente en documentos oficiales. Pero combinado con el problema de Yama, este uso de Bakhmut es más evidencia de que Rusia está usando un mapa antiguo. Lo que parece haber aquí es un intento de Rusia de usar un mapa viejo para tergiversar sus ganancias territoriales. Con un solo mapa, el Ministerio de Defensa de Rusia disparó contra su propia credibilidad. ¿Qué razón tendría para usar un mapa tan antiguo si no fuera para maquillar las cifras? Quizás el mapa utilizaba líneas de ciudades que ya no existen, haciendo parecer que Rusia había ganado más terreno del real. O tal vez Rusia depende genuinamente de mapas de hace décadas y realmente no tiene idea de lo poco territorio que está reclamando. Difícil saberlo. Pero Rusia se equivocó aquí y solo echó más leña al fuego del argumento de que está perdiendo la guerra en Ucrania. Hablando de perder, eso nos lleva a la segunda señal de que Rusia está haciendo exactamente eso. Pronto podría necesitar movilizar. Montian insinuó esto al decir que Rusia podría haber agotado sus últimas reservas durante el verano, lo que significa que Putin tendrá que encontrar mano de obra en algún lugar. Absolutamente no quiere hacerlo mediante movilización. Rusia ya lo hizo antes, a finales de 2022, y no salió bien. Con el gobierno ruso presumiendo que al menos 50.000 de los recientemente reclutados ya están en Ucrania, emerge una larga lista de quejas. Falta de liderazgo de oficiales de rango medio, tácticas que conducen a altas bajas, entrenamiento inexistente, pagos prometidos que no se reciben, reportó CNN en noviembre de 2022. Más allá de esta ira en las líneas del frente, las esposas y madres que dejaron atrás esos soldados movilizados también expresaron su furia. A fines de 2023, Chatham House aseguraba que esos familiares eran una amenaza creciente para Putin, ya que continuaban organizando protestas, peticiones y apelaciones. Estas no son molestias menores para Putin. Estas protestas eran señales de la ira interna que parecía haberse cristalizado con la llamada en NTV, donde alguien directamente dijo que Rusia le estaba mintiendo a su pueblo. Putin sabe que otra ronda de movilización llevaría a su gente al límite. No obstante, todavía busca lo que Radio Free Europe /Radio Liberty llamó mano de obra desechable. Se ha creado una enorme red de reclutamiento en Rusia, pero aún puede que no sea suficiente. Para septiembre, Wire informaba que Rusia estaba considerando de nuevo la posibilidad de movilización mientras se preparaba para una ofensiva de otoño que podría prolongarse hasta el invierno. Rusia está reclutando unos 35.000 soldados al mes, señala el medio. Pero agrega que algunos analistas creen que Rusia no está compensando sus pérdidas en la guerra de Ucrania, lo que significa que la movilización podría ser inevitable. Esta es una señal clara de que Rusia está perdiendo. Recuerda. Se suponía que esto sería una invasión rápida y fácil. No debía costarle tanto a Rusia que se viera obligada a movilizarse, 2 veces, mientras depende de jugosos pagos para tentar a soldados contratados. Eventualmente, Putin se quedará sin soldados, lo que lo obligará a abandonar sus ambiciones en Ucrania o a tomar una decisión que podría volcar en su contra a un pueblo cada vez más inquieto. De cualquier manera, Rusia pierde, y Putin sabe que se acerca. Eso nos lleva a la señal final de que Rusia ha perdido la guerra en Ucrania, el propio Putin lo cree. Nunca escucharás al presidente ruso admitirlo, por supuesto. Sin embargo, una de las figuras militares más prominentes de Estados Unidos dice que en el Kremlin se siente que Rusia ha perdido la guerra. Esa figura es Keith Kellogg, enviado especial del presidente de Estados Unidos para Ucrania. El 30 de septiembre, United 24 Media informó sobre comentarios que Kellogg hizo en el Warsaw Security Forum. Creo que, en el fondo, Putin, se da cuenta de que no va a ganar. Es una lucha perdida para él a largo plazo. No va a suceder, afirmó Kellogg. Agregó que Ucrania está haciendo que esa perspectiva a largo plazo sea aún más sombría con sus ataques a las refinerías de petróleo rusas. Cada ataque limita la cantidad de gasolina y diésel que Rusia puede enviar a sus tropas, vender a otros países y proveer a sus ciudadanos. Cualquier cosa que prive a Rusia de dólares del petróleo es un buen movimiento, dice Kellogg, porque empujará a Putin aún más hacia la realización de lo que muchos dentro de Rusia ya han comprendido.
La guerra en Ucrania se ha vuelto imposible de ganar para Rusia. Y si la guerra es imposible de ganar, eso significa que Rusia ha perdido. El caos interno espera a Putin en casa, incluso mientras miles de sus soldados mueren en el campo de batalla ucraniano. Casi ha terminado para Putin, mientras Rusia está a punto de sumirse en el caos después de que la guerra en Ucrania le explotara en la cara al líder ruso. Descubre cuántos problemas enfrenta realmente Rusia a nivel interno en nuestro video. Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte para más cobertura de la deteriorada situación de Rusia dentro de Ucrania. Nos vemos en el siguiente video.